siempre nosotros estamos pensando como emisora, y bienvenido Rodríguez, siempre plantea, nosotros tenemos que ser como emisora un ente crítico que plantee lo que está mal y también las soluciones. ¿Por qué? Porque no debemos al pueblo. Sin audiencia, las emisoras no funcionan. Pero además, por el amor a su pueblo. Uno no está en esto buscando solo pesos, sino uno está viviendo su vida, la única vida que vive cada ser humano, y la vive con un patriotismo en los labios siempre, pero más en el corazón. Entonces, cuando no hay apagones, la gente en 2 meses, 3 meses se olvida de los apagones porque todo el mundo se acostumbra fácil a lo bueno. Y nadie se cuida de lo bueno. La gente trata de protegerse de los malos porque ojalá ahora mismo viniera una invasión de bondad. La cogeríamos. Entonces, se está dando 98% de electricidad, pero se está haciendo tras el telón. Las autoridades, los responsables, están instalando las plantas en Barcaza, que hemos dicho, los 600 megas que debieron haberse instalado en el 2022, los 600 que deberían instalarse este año, porque se ha dicho que cada año hay que instalar 250 nuevos megas, que se pueden hacer bianual o cada año. Se está haciendo lo que hay que hacer. Bien, si analizamos el panorama que hay en el tema de no solo generación, sino las otras inversiones. Claro, transmisión, distribución, exacto, contadores. Lo que vemos que hay un atraso considerable en lo que son las ejecuciones con relación a lo planificado. O sea, tendríamos que haber concluido, o sea, 800 megavatios en el 23, entre el 22 y el 23, que es un proyecto que debió comenzar la parte de licitación y todo en el 2018 para que estuviese. Y quiero aclarar que no invitamos las autoridades, porque entonces contribuyen a distorsionar, empiezan a defender y a justificar la más mínima cosa. Y lo que se crea es un jolgorio, una discusión, un dime y direte. Y entonces el análisis no fluye como puede fluir. Este análisis le ayudaría mucho a ellos, a las autoridades, si quisieran escucharlo y más aún ponerlo en práctica. Por eso es tan positivo estos análisis. Entonces, evidentemente hay un atraso, o sea, en lo que es la oferta de generación. El año pasado debieron instalarse por lo menos 250 megavatios, era una barcaza. Y esas barcazas que andaban por ahí, bueno, porque se decía que eran 450 los que debían instalarse. Ahora, por lo menos había una barcaza por ahí. Pero 250 debieron entrar antes de octubre del año pasado, y 200 más a principios de este año. Esos 200 más es lo que es lo que está entrando, la barcaza no. Porque ¿qué es lo que tenemos ahora mismo en el sistema eléctrico? O sea, una reserva fría prácticamente cero. Lo que tenemos es una reserva rotante, o como le llaman caliente, adecuada para lo que es el tamaño del sistema, pero si hay la falla de una de las plantas principales del sistema, como por ejemplo la Punta Catalina o AES o los Minas, entonces evidentemente siempre hay cierta dificultad para poder suministrar ese 98% de servicio que se está dando, que realmente es una meta anticipada, porque si se evalúa lo que fue el esquema del pacto eléctrico, o sea que a pesar de que realmente nosotros consideramos que no se concluyó satisfactoriamente, ahí se planteaba que el 98% iba a ser en el 2026. Pero por una serie de circunstancias ya se estaba dando a partir de la pandemia, casi
la plena suministro eléctrico y no se quiso volver para atrás, o sea, sino mantener ese suministro de energía. Hay dificultades porque, por eso le decía, no solamente es la generación, también tiene que ver con la transmisión y con la distribución. Hay dificultades con algunas subestaciones de distribución y sobrecarga en algunos circuitos, que por eso se producen interrupciones, y en algunos casos crónicas, sobre todo, por ejemplo, en la zona de este, hay un gran problema en la subestación que se conoce como de la César Nicolás Penson, que es una de las que suple toda la zona de Gascue y la zona de las oficinas gubernamentales y demás, que tiene problemas desde que hubo un incendio hace unos meses atrás. Hubo un incendio en uno de los dos transformadores de esa subestación, y a partir de ahí ha habido una serie de inconvenientes con esa zona. Pero en términos generales, cuando uno saca ya lo que es el promedio, sí, lo que se está dando es más del 98% de la demanda se cubre, y eso es un logro en cierta forma. Ahora, un logro que, como no se ha hecho gestión de pérdida, conlleva una déficit financiero importante para las empresas de distribución. Es decir, se está dando, para que el pueblo entero entienda, se está dando ese servicio. Sí. Ahora, ahorita quisiera que ustedes lo acompañaran del análisis financiero, sí, porque se está pagando la luz 2 veces. Porque también tengo informaciones de que el año pasado hubo que darle, y esto viene ocurriendo hace varios años, 1.600 millones de dólares para cubrir el déficit de la sede. Pero como pagamos la factura también, entonces la estamos pagando 2 veces. Ya. Bueno, sí, pero ahí que en el caso de la tarifa hay bastante que analizar, o sea, porque de alguna manera u otra hay una componente principal de lo que es la factura eléctrica que se debe a el costo de abastecerse las empresas distribuidoras, es decir, lo que las empresas distribuidoras le pagan a los generadores, esos 70%, 71%, por ahí es que anda, y el resto es lo que realmente es la parte de operativa de las sedes y de la empresa de transmisión. Como se considera que es un pass-through, o sea, un costo a pasar, la parte de generación, evidentemente que eso siempre se paga. O sea, los generadores siempre cobran. Pero evidentemente... Me gustaría ser generador. Sí. Facturo al precio casi que quiero, con poca supervisión. Digo que entregué tanta cantidad de energía, a lo mejor nadie me la mide bien, y entonces siempre cobro. No, eso es lo más importante, es eso. Pero eso no es la situación de las distribuidoras, y en alguna parte de la empresa de transmisión, les voy a explicar después un poco qué es lo que pasa con la empresa de transmisión. Pero en el caso de las GED no pueden pasar ese costo a nadie. A nadie. Porque al gobierno. El gobierno entonces es el que lo asume. Se lo pasan al gobierno. Exacto. Entonces esa es la situación que existe realmente en la parte de financiera. Ahora, en cuanto a las pérdidas técnicas, evidentemente que la situación se ha estancado, en algunas ha estado mejorando ligeramente, como en el caso de Norte. En Edesur está más o menos estancada, y en el caso de este siempre ha estado en muy mala situación la gestión de pérdida, por muchísimas razones de tipo técnico y de la zona también que le toca a Edeste gerenciar, ¿no? Pero sí, porque ahí sacaron el filete. Ajá. Exacto, y sí, administra el hueso. Exacto, esa es la realidad. O sea, la parte mejor, que era la zona de Punta Cana y toda esa cosa, no es parte de este, pero sí tiene toda la zona de los barrios carenciados de la ciudad capital. Sí, de los campos pobrísimos. Entonces, evidentemente que ese es un problema específico de este. Por eso me gusta muchas veces dividir el tema por EDE, o sea, no globalizarlos, porque la única que tiene serias dificultades sigue siendo EDE,
y evidentemente tiene dificultades no solamente de pérdidas técnicas, sino de grandes pérdidas económicas. O sea, el de manejo no es lo mismo el caso de norte que el caso de sur. O sea, son totalmente diferentes, aunque ha habido durante los últimos tiempos escasez en lo básico, que es, por ejemplo, los medidores, que la gente le llaman contadores eléctricos, en casi todas. Los servicios a veces de solicitar una instalación nueva, siempre hay cierta dificultad con el suministro de los medidores. Eso se ha estado resolviendo porque se han hecho gestiones para compra de medidores. Nosotros lo que hemos siempre señalado es que hay dos tipos de medidores. El medidor que va para lo que es los servicios de clase media hacia arriba y el medidor que va hacia los servicios de los barrios, que debería ser un tipo de medidor diferente, de menos precisión, porque lo que va a medir son menos de 200 kilovatios hora al mes, y entonces no hay la necesidad de que sean de tanta precisión ni tan costosos. Eso ha dificultado también el tema del suministro, porque son pocas empresas las que suministran esos medidores con ese nivel de precisión. Y si usted no mide, evidentemente no puede facturar, y si no factura, no cobra. Entonces hay un problema bastante serio con el tema de la facturación y evidentemente de lo que es el cobro de la energía por parte de la GEDE. Con relación a la generación, como bien usted dice, todos los años el consumo, la demanda aumenta. Hay un tema incluso planteado con la generación distribuida, que es parte de las proyecciones de la demanda, pero aún así todo, la cantidad de generación distribuida, fotovoltaica sobre todo, no es todavía suficiente como para descuidar las inversiones que hay que hacer de generación centralizada. O sea, una cosa y la otra tienen que ir a la vez. O sea, recordemos que cuando se habla de generación distribuida o fotovoltaica, eso cubre nada más que la parte diurna y no constante, sino que hay una curva de producción diaria, que las primeras horas muy poca la producción, al final de la tarde también, y solamente hay unas 4 horas donde la producción de energía fotovoltaica es bastante... Dígale al país, por favor, en términos de porcentajes, ¿cómo es la curva de producción de una planta fotovoltaica? Bueno, evidentemente que si uno compara una planta fotovoltaica con una convencional que trabaja 24 horas al día y 7 días a la semana, la fotovoltaica es como un 20% de esa planta convencional. De hecho, por eso, ahora mismo, la fotovoltaica lo que está produciendo es entre un 4 y un 5% en energía, no potencia. Porque a veces lo que hacemos es... Entonces, una planta típica que produzca, pongamos, 100 megavatios convencional por hora. Sí. Sale el sol a las 6. ¿Cómo va evolucionando la producción, más o menos? Al principio es menos de tal vez de un 2%, 3%, o sea, después va a ir aumentando, o sea, hasta las 11 o 10 y media, 11 de la mañana, que ya tiene casi el 85 o 90%, se mantiene bajo ese mismo, en algún momento... Desde las 11 hasta las 3. Hasta las 3. Y después vuelve a comenzar a decaer hasta que llega a ser ya solamente un 10%, un 3%, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y ya de noche no produce. Entonces, por eso cuando se habla de impactar con energía fotovoltaica, lo que tenemos que tener contemplado también es almacenamiento de energía. O sea que una cantidad de toda la producción fotovoltaica no va a línea, sino que va a un almacenamiento de energía para usarla justamente en el decaimiento diario durante las horas de sol normal en ese tipo de plantas fotovoltaicas y en la noche. Entonces, es decir, que si tuviéramos forma de almacenar la energía, sea rebombeando agua hacia los embalses
una vez las presas produzcan la electricidad, pero como tenemos energía que solo la podemos tener por 4 horas, mejor la usamos y la guardamos para usarlo en la noche. Entonces, si pudiéramos tener esos almacenamientos en grandes parques de baterías que fueran a precios razonables, o baterías de agua, o baterías de agua, si pudiéramos tener eso, quiere decir que no habría que limitar la cantidad de plantas solares y y le pudiéramos dar rienda suelta, pero evidentemente la potencia a instalar es mucho más de lo que la gente normalmente concibe. De hecho, nosotros hemos hecho algunas estimaciones de lo que es la potencia requerida si uno quiere pasar ya de la cantidad de fotovoltaica actual a una incidencia de la fotovoltaica que sea un 25, un 30% de fotovoltaica nada más. Necesitaríamos tener mucha fotovoltaica que nada más va a ser destinada para almacenar energía. Es decir, que tal vez sería casi el doble. O triple, o cuádruple. Sí. Y un ejercicio para que la gente también tome idea. Producir esa Punta Catalina, que es verdad, debieron haber costado 1.000 millones menos, vamos a poner, y costar 1.500, 1.800 millones. Debieron haber costado lo que anunció el gobierno que iban a costar, 1.940 millones, tal vez. Claro, si uno quisiera producir esos 730 megas entre las dos unidades, que es el neto en energía, en plantas solares, en realidad yo una vez hice la inversión y me dio como 4.500, casi 5.000 millones. De eso en dinero, pero en dinero, sí, dinero, porque la cantidad de plantas que fotovoltaica había que hacer, y entonces luego para alimentarlos el almacenamiento y todas esas, fue una cosa brutal. De hecho, nosotros hicimos un análisis sobre eso a raíz de una serie de comentarios que se hicieron hace un tiempo. El 28 de junio del 2022 lo publicamos. Lo que pasa es que muchas veces las cosas que se publican, en el caso nuestro, no se le da la suficiente publicidad. Y menos si no son sensaciones. Exacto, entonces se le envió también ese comentario al Ministerio de Energía y Minas y al de Medio Ambiente, de Recursos Naturales, realmente para que se tuviese una idea de cuánto es que se tendría que invertir para hacer eso, y cuánto sería la cantidad de potencia, haciendo una combinación entre energía solar y eólica para evitar tener que almacenar mucha energía. La eólica necesita menos almacenamiento de energía, y a nosotros nos dio de realmente un mínimo de 2.680 megavatios entre eólica, 60% fotovoltaica, 40% eólica, y el costo estimado eran 4.800 millones de dólares. Igual que a mí casi. 4.800 lo mismo. O sea, esa es la realidad con relación a eso, y eso es lo que tenemos que tener presente cuando trabajamos con el tema el incentivo de las renovables. Sí, una cosa es lo que tenemos en línea, pero otra cosa es lo que tenemos que producir para almacenar energía para cuando no está la renovable, porque las renovables son intermitentes y hay que, para poder satisfacer la demanda del país, a usted no le va a gustar que entonces diga, no hay sol, hoy no hay energía eléctrica porque no hay sol. Entonces, ¿qué tenemos que recomendarle, por ejemplo, a las autoridades en torno, y ya esto quiero que, como llegó Bernardo Castellano, que da seguimiento con mucha eficacia, lo leo siempre, al tema de las licitaciones, cómo se dejan entrampar a veces, y las licitaciones se están convirtiendo muchas veces o en una manipulación, o uno no quisiera pensar eso, o una de las muestras de incapacidades a veces o de torpeza, porque no hacer una licitación a tiempo, sea para la instalación de plantas en barcaza, sea
Bueno, lo que ha ocurrido con los negros de la playa Los Negros en Asua, que no debió haber sido nunca. Ya. Y el tema de la compra de combustible, a veces el no celebrar los eventos de la competitividad comercial. Bueno, ese es un ejercicio que realmente es continuo también, porque las licitaciones deben de ser anuales. Todos los años debe haber licitaciones, porque pero uno tiene que prever con tiempo las necesidades que se requieren para usted. La energía, por ejemplo, que usted va a suplir en el 2028, deberíamos estarla licitando ahora. La del 2028 licitarla ahora. Sí. Porque para tener tiempo de hacer una buena selección de ofertas. Sí. Y de hecho lo que hemos planteado desde hace mucho es un tipo de licitación revolvente. Nosotros le hemos puesto revolvente, que es, no tuvimos los resultados que queríamos, esa misma licitación se reconvoca dentro de 2 meses. Y se hacen por bloques de energía para poder tener diferentes ofertantes o oferentes de esa licitación. Pero lo mismo se sucede con el tema de los combustibles. O sea, nosotros no entendemos cómo una planta se puede parar simplemente porque no se haya comprado el combustible, Pero ¿ha ocurrido eso alguna vez? Eso ha ocurrido, sí. Es muy lamentable que haya ocurrido, pero ha ocurrido por una falta de justamente licitaciones a tiempo. Pero más extraño es que, sabiendo el gobierno cómo lo golpea eso en términos de imagen, bueno, eso, no haya consecuencias. Eso realmente... Y los mismos funcionarios siguen ahí como si nada hubiera pasado. En este caso estamos hablando del caso de Punta Catalina. Ahora el manejo de esa planta es como más sereno, o sea, con menos exabruptos. O sea, de hecho, entendemos que ha mejorado mucho tanto la parte operativa como la parte de lo que son las compras para la compra de combustible, aunque todavía no son transparentes. Las plantas se han ajustado mejor, todas las cosas nuevas. Porque evidentemente esa es una planta base, o sea, son plantas a carbón, no son plantas para que tú estés subiéndola y bajando todo el tiempo. Cuando se comenzó a trabajar con menos nerviosismo la planta, que se estabilizó por los 350, 360 megavatios en ese rango, pues la planta han funcionado bastante. Y hay que explicarle al pueblo que uno habla de esa planta, pero en realidad son como 20 plantas en una. Porque la molienda es un sistema en sí mismo. Las turbinas, las calderas son también un sistema son fabricantes en sí diferentes también. Exacto. Entonces, las turbinas, hasta las toberas por donde entra el carbón pulverizado, es decir, y cada sistema de eso, operación unitaria, como le llamamos los ingenieros químicos, cada una de esas operaciones unitarias tiene que alcanzar su estado estacionario, pero ese estado estacionario depende de que los otros estados le contribuyan a alcanzarlo, son dependientes. De hecho, debemos acostumbrarnos a licitaciones anuales transparentes, que realmente todo el mundo tenga acceso a la información. O sea, de esa licitación. En eso Bernardo puede dar una explicación bastante detallada de experiencia que él ha visto en otros países, que nosotros podemos perfectamente asimilar. O sea, porque son países del área, o sea, no son de Europa ni de Asia. ¿Verdad? Y es consultor. Me consta que en Panamá, una vez yo estuve por allá y me hablaron mucho entonces, y creo que otros países también. Eso es lo que tenemos que llegar. A eso es lo que tenemos que llegar. Vamos a hacer la pausa porque lo están demandando aquí. Remigio, siempre pendiente de sus pausas. Y entonces seguimos adelante.